Bueno, pues estamos aquí, vamos a presentar en este evento de la octava Semana Nacional de Ciencias Sociales organizada por el Comexo. Estoy pues bueno, muy contento de poder yo moderar y presentar este evento que tiene que ver con una iniciativa de investigación en ciencias sociales por medio del podcast. Ya ven que se dice que si no tienes un podcast, pues no existes. Así que bueno, pues yo aquí muy amablemente, bueno, cuento con la mayoría de los integrantes de esta iniciativa. Estamos, bueno, por parte de la FESA Catlán, está el maestro Diego, está también el maestrante Ernesto. Por parte de la UAM Lerma está el licenciado Diego Yael. Y también por parte de la UAM Azcapotzalco está el doctorante Cristian Hernández. Todos ellos han sido parte medular, parte clave de este proyecto que finalmente pudo dar a la luz hace un par de meses. Si no mal recuerdo, en junio de 2025 inauguramos esta iniciativa. Y el propósito, pues, de esta presentación dentro de esta Semana Nacional es una mesa de debate. Cada quien, bueno, va a presentar algunas ideas generales para que hacia el final podamos intercambiar entre nosotros y también, bueno, pues conversar con el público que muy amablemente, bueno, pues está atento en la presentación. Yo muy rápidamente, bueno, pues también traigo una idea general, o sea, algo que me gustaría mostrar en su momentillo rápidamente, que es, bueno, pues esta presentación súper rapidísimo. Porque bueno, pues yo he pensado un par de cosillas para, digamos, ¿no? Cada vez que estamos hablando de podcast, bueno, finalmente yo creo que para iniciar el ping pong de ideas tiene que ver con que estamos dentro de un medio muy experimental. Esa es como que la gran idea que me gustaría transmitirles. Es un medio que nos permite hacer muchas cosas al mismo tiempo. Quizá todos los medios, ¿no? Quizá el video, quizá el performance, quizá también la televisión, permita todo, pero por las lógicas comerciales y las lógicas de tiempo y las lógicas repetitivas, qué sé yo, la mayor parte de estos medios no lo hacen. Simple y sencillamente basta conectarse con la radio para verse que el 80% del tiempo que estamos ahí, ¿no? Escuchamos comerciales y cosas de esas, o música convencional y repetitiva. Entonces, bueno, es un medio bastante experimental, exige muchísimo y bueno, dentro ahora del auge de la inteligencia artificial, pues nuevamente está esta pregunta si la vamos a incorporar o no. Es un viejo debate, como no tienen idea, ¿no? Desde, por ejemplo, en la época de Platón, cuando se inventa la escritura. ¿Cuál es la actitud de Platón? La actitud es un poco ambivalente, la critica, se enoja, la desprecia, dice que va contra la memoria, hace repetir, no permite el diálogo personal, no permite la interrupción, etcétera. Pero finalmente Platón es el primer gran intelectual de la época que la incorpora y sus críticas a la escritura las manda por escrito. Entonces, desde esas épocas está este debate con qué pasa con los nuevos medios, qué pasa con nosotros como actores, que podemos o no podemos incorporarla. Entonces, la idea claramente es que sí, tenemos que incorporarla definitivamente. Ahora bien, siguiendo esta clasificación de Jorge Carrión del 2019, si no me recuerdo, 1 de diciembre de 2019, cuando lanza esta idea de que la mayor parte de lo que ocurre en Internet son objetos culturales vagamente identificados, en el sentido de que la clasificación precisa es inestable, no nos rinde del todo. Ya no se puede hablar claramente de que son obras clásicas o de que es un género tal, etcétera, sino que son muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, con esta clasificación de objeto cultural vagamente identificado, yo creo que la parte más importante de la inteligencia artificial es hacer una simulación de que hablamos con ella. No en el sentido más básico y elemental de irle a preguntar, ir a que nos resuelva cosas. Esa parte prácticamente está cancelada, porque sería esta idea de prácticamente la autodestrucción de la propia creatividad de los creadores, ¿no? Porque te daría respuestas, etcétera. Sabemos muy bien que muy a menudo se equivoca, inventa, alucina y demás.
salvo que queramos pagar membresías de muchísimo dinero, que creo que ninguno de nosotros lo va a hacer, sino entonces simular que hablamos con ella, simular que estamos dentro de una, digamos, un ambiente bastante artificial. Entonces, con esta idea de lo vagamente identificado, podemos ahí incorporarla como con cuñas, con voces, con simulaciones, con ficción. Y bueno, seguramente en esta charla yo hablaré sobre todo de las posibilidades que tenemos para ficcionalizar la mayor parte de los contenidos que provienen de la investigación en ciencias sociales. Es decir, no hacer lo que 9 de 10 programas hacen, que es voy a ir a entrevistar a un investigador y que me hable y que me diga, ok, se ha grabado una entrevista. Eso no, eso me parece a mí que es bastante rudimentario, aburrido, clásico, que no da los réditos suficientes, ¿no? Sino que nosotros podemos incorporar cada vez más la ficción y entre ellas, digamos, ¿no? Una recreación con la inteligencia artificial. Entonces haría una idea. Lo que nosotros hemos hecho en esta iniciativa, ¿no? Yo he tratado de, no lo he logrado del todo, ¿no? Pero yo he tratado de convencer a Diego, a Ernesto, a Diego Yael, a Cristian, que de algún modo lo que tenemos que hacer aquí es la constante interrupción. La constante interrupción es que empieza un narrador, e inmediatamente hay una interrupción con un comentarista, el comentarista es interrumpido por un usuario que no sabe mucho, que sabe poco o que quiere hacer un chistorete y que a ese usuario lo interrumpe nuevamente el narrador y entonces así se va construyendo una historia más o menos polifónica para incorporar diferentes registros que pueden servir, ¿no? La erudición, la crítica, la ironía, el humor, cosas, dense cuenta que son muy útiles para el ecosistema en el que, en el que vivimos, porque si solamente mandamos el proyectil enciclopédico erudito, muchas de esas personas que pueden estar interesados en Rulfo, en el estridentismo, en el tiempo, en la salsa, etcétera, se nos irían. Entonces creo que eso es importante reflexionarlo así, ¿no? Como una forma de que todo entre al mismo tiempo. Eso es lo que hemos tratado de hacer. Las voces que hemos diseñado tienen que ver con eso, un típico narrador que te coloca en la atmósfera. Érase una vez, ya te coloca en algún lugar. El analista, que desde luego son las voces que prácticamente nosotros somos, ¿no? O sea, nosotros hemos decidido convertirnos en un prototipo de intelectual, ¿no? Proveniente de las ciencias sociales, que somos relativamente competentes en eso que queremos hablar. Entonces, nuestra voz tiene un registro importante, pero no es nuestro único registro. Queremos, digamos, tener esas conversaciones con demás personas, ¿no? Entonces, puede ser el comentarista, puede ser el crítico recalcitrante, puede ser la voz conservadora proveniente de TV Azteca, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, podemos darle ahí un rol bastante bueno. El primer episodio, bueno, fue nuestra inauguración, que tiene que ver con esto de por qué Marx no pudo ser reclutado por la Universidad de Berlín. Entonces, bueno, fue el primero, que tiene que ver con todas estas cuestiones de hacernos hablar, con un usuario marxista, que ya ven que están en especie en extinción. Entonces, también ahí era una ironía de recuperar el pensamiento marxista, que bueno, sigue vivo, pero pues, sigue en las sombras, etcétera, ¿no? Toda esa cuestión. Me parece para mi gusto, ¿no? Y con esto voy cerrando esta primera introducción, que la voz del aprendiz de sociólogo es lo más relevante aquí, porque esa voz es la que difiere, es la voz que puede hacer el chiste, es la voz que puede, digamos, bajarle 3 rayitas a la erudición, que puede hacer una crítica amena o grosera, se vale, porque finalmente esas voces, los que somos profesores, esas voces de repente aparecen en los escenarios, ¿no? En la clase, en el pasillo, en el camión, o sea, esas voces existen y qué mejor usarlas para darle, bueno, pues versatilidad y dinamismo al proyecto. Bueno, entonces el proyecto, con eso voy a dar paso a nuestros demás participantes. El proyecto se ha nutrido de la energía de mucha otra gente, ¿no? Especialistas en su campo. Entonces el diseño híbrido tiene que ver con que hemos tenido que incorporar programación, sitio web, de eso va a estar más adelante el doctor Cristian, el sonido, está en este caso un técnico especialista en el sonido, que es Diego Yael, y también los guionistas, pues los guionistas de algún modo, bueno, pues también son pieza clave porque, bueno, pues ellos
han dedicado mucho tiempo de su vida, ¿no? A investigar ciertas cosas muy puntuales del campo cultural, del campo sociológico, del campo de las ciencias sociales, y de repente hacer la traducción, bueno, pues cuesta bastante, como lo vamos a poder saber. Bueno, de mi parte eso sería todo, son algunas ideas generales. Y bueno, pues en este momento, pues me gustaría que Diego Yael de WAM Lerma entre a la conversación. Diego Yael, bueno, pues es una pieza clave en el proyecto porque él fundamentalmente trabaja el sonido, es el que ha editado y producido Milagros. Diego Yael, bueno, pues es licenciado en Educación y Tecnologías Digitales por parte de la UAM Lerma. Se especializa en producción y postproducción audiovisual, integración de herramientas digitales en educación y comunicación, y dirige varios proyectos, entre otros a Toyatl en el Departamento de Estudios Culturales de la UAM Lerma. Ha producido los podcasts Versátil y Milagrosía. Es autor de varios artículos académicos sobre el podcast y, bueno, lidera la instalación de la cabina de radio de Wam Lerma y tiene también otras iniciativas como ser CEO del Bjorn Studio, una agencia creativa con experiencia en diseño, fotografía y comunicación digital. Así que, bueno, Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Venga de ahí. Muchas gracias, Fer. Este, dejen comparto. Sí. Preparé una pequeña presentación sencilla. Este, ok. Mi, Mi papel como tal es en la parte de producción, postproducción, ¿no? Nada más como para ver cómo es este mapa, ¿no? Porque me gusta verlo como un pequeño mapa, en la creación de contenidos digitales, en la que tienes la parte de la planeación, el guión técnico, que esa parte es muy fundamental, que va a dirigir hacia dónde y cómo llevar la narrativa y la edición, ¿no? Que en este caso se centró Fernando. La grabación, en este caso, pues fue muy experimental. eh, la edición aún un poco más, ¿no? Luego viene la parte de hacer la mezcla, que es decir, en la que nivelamos los decibeles, hacemos que las voces suenen lo más reales posible, sin llegar a saturar, ¿no? Y eso va a tener un peso en la parte de edición ya más rigurosa, que es donde se hizo énfasis, ¿no? En donde, pues, los equipos donde contamos aquí en la Lerma, pues es la cabina de audio, una consola Yamaha TF, que es digital, con la cual aseguramos que no hubiera pérdida, no hubiera latencia, eh, y pues con eso aseguramos la calidad del audio, ¿no? Me gustaría hacer mucho énfasis en la parte del diseño sonoro. Desde que Fernando llegó con la idea de crear un podcast con IA, ¿no? Eh, me resultó bastante curioso y más que nada retomo algo que dice que el medio es experimental. Entonces aprovechamos para poder experimentar al máximo aquí. Eh, en la parte de la postproducción, pues mi rol se desempeñó en hacer la limpieza de las voces, con una clara eh, deficiencia un poquito ahí en las voces, porque todo era muy experimental, ¿no? Entonces cuando llegaba el producto era así como de, ¿qué? ¿Cómo voy a arreglar esto? ¿No? Y y entonces ahí fue un énfasis así en el que tuvimos que pensarlo, plantearlo, qué voces queríamos dar y el tono. Entonces, aquí el crear una IA, ¿no? Con la que pudieras hablar y que te guíe en el camino del aprendizaje, pues era sumamente importante. Eh, en este caso se utilizó el software Audition de Adobe, con el cual estoy más familiarizado.
pues con eso logramos crear los efectos, todos los arreglos sonoros que se escuchan, se crearon con IA, ¿no? Entonces, recapitulando todo. Y luego ahí, al crear los efectos de sonido, eh, venía una parte en la que teníamos que mezclarlos, jugar con ellos, eh, y viene una parte muy, muy fundamental, y creo que es el aporte que tiene Milagros IA, que se hizo de manera Dolby Atmos, con un formato de Dolby Atmos. Para, espero que estén familiarizados. Si no están familiarizados con el término, en palabras muy generales es un teatro en casa, ¿no? Un sonido envolvente. Es decir, aquí lo que hicimos fue que las voces, cada voz, cada narración, personaje que existiera ahí, estaba en un diferente canal y creando paneos para simular esa inmersividad. Al igual que los efectos sonoros y toda la música, que por cierto es libre, todo es creación, ¿no? Propia, entonces no hay como nada de derechos de autor, copyright, nada, todo fue muy artesanal desde el inicio. Entonces ahí con esto, lo que fue un reto, fue crear esos viajes del tiempo, esos, esos brincos sonoros, crearlos de cierta manera que fueran inmersivos, que cuando tú lo escuchas con unos cascos, o bueno, así, unos audífonos de oreja completa, puedas tener esa inmersividad porque puedes escuchar. eh, Cómo un sonido viaja de atrás hacia el otro oído, ¿sabes? Entonces puedes sentirte dentro de la narración. Entonces, eso fue un trabajo muy, muy especializado, ¿no? Y aunado a esto, pues ecualizar las voces, ¿no? Para dar esa sensación de que estás hablando con una IA. O una persona, ahí también había en el guión, cuando yo lo empecé a escuchar y empezamos a hacer la edición, pues hay muchas cosas así coloquiales con las que uno puede jugar, familiarizarse, ¿no? Y como que te regresa y dices, ah, ok, ¿no? O sea, es tan dinámico el podcast que no se vuelve tedioso, a pesar de estar hablando temas de sociología un poco densos, pues creo que la parte sonora ayuda a eso, ¿no? A que sea tan ameno, que puedas seguir escuchando, te invita a seguir escuchando y seguir poniendo atención, ¿no? Entonces, esa parte fue muy, muy difícil, ¿no? Crear la inmersividad y crear un ambiente tan natural en el que puedas escucharlo. Este, bueno, esa es como que la parte en la que yo trabajé. Pues la parte técnica, ¿no? Creo que con eso. Muchísimas gracias, Diego. Yo creo que más adelantito ahí va a haber algunas preguntas, ¿no? Porque Sí. es una dimensión muy, muy delicada toda la edición y la Ujú. postproducción, porque implica la mayor cantidad de tiempo. O sea, un guión quizá puedas tú resolverlo en una noche, ¿no? Con una buena inspiración, qué sé yo, o ya lo tienes muy bien trabajado ese tema y es relativamente fácil pasar de un tema académico a un guión, puede costar también mucho tiempo, pero esta parte de la edición y la postproducción es una de las dimensiones o etapas más largas, más longevas, porque hay que escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. Y si hay un detallito que se te fue, una curva, un alto, algo, un ruido, algo contaminado, las personas lo notan. Y es una de las cosas que implica mucho en el audio, ¿no? Tener eso. Y bueno, pues seguramente más adelante con Diego Yael vamos a platicar más sobre el sonido. Bueno, por ahora me gustaría darle la palabra ciertamente a los guionistas, que en este caso originalmente no se concebían como guionistas, pero los tuvimos que empujar
a ponerse esa playera de guionistas, porque tanto Ernesto como Diego García, pues son estudiantes de posgrado, en donde los primeros intercambios fue decirles, hagamos algo así, un poco distinto a lo que regularmente la Academia en Ciencias Sociales hace, que bueno, pues es fundamentalmente ponencias, artículos, libros y demás, ¿no? Bueno, y yo soy muy complacido de que Ernesto y Diego se hayan incorporado al proyecto porque, bueno, pues tienen un talento bastante bueno, son muy buenos en lo que estudian, etcétera, etcétera. Bueno, Ernesto Sotelo es licenciado en Sociología y maestrante en Estudios Políticos y Sociales por parte de la FES Acatlán UNAM, con una tesis sobre la relación entre músico y oyente. Ernesto es un gran conocedor en la género musical, particularmente lo que estudia en este momento, que es la música salsa y el reggaetón. Es autor de artículos sobre literatura y música en diferentes revistas como Crisol, Acatlán e Intersticios. Y Diego García Osorio, bueno, es licenciado en Relaciones Internacionales, maestro en Estudios México-Estados Unidos y actualmente cursa el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por parte de la UNAM, FES Acatlán también. Se desempeña como profesor en las carreras de Economía, Relaciones Internacionales y Sociología en la FES Acatlán. Así que bueno, pues muchas gracias también por la participación. Qué bueno que están con nosotros. Les dejo la palabra. Ellos también tienen una lámina que me gustaría mostrárselas e ir ayudándoles también con la presentación. Todo suyo, señores Ernesto y Diego. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Sí me escucho bien? Sí. Sí, bueno, nada más para hacer la corrección, es rock, no reggaetón, no está dentro Ah, de mi, ok. Rock. esfera Es lo música. mismo. Bueno, este, en este caso me gustaría comenzar precisamente cómo empezamos a dialogar, ¿no? De hecho, precisamente el guión es un diálogo, ¿no? Y antes de la construcción de un guión tuvimos que dialogar, ¿no? En este caso fue el diálogo, ahora sí que con el doctor Fernando, con mi compañero Diego, ¿no? En donde precisamente se nos presentó esta idea, se nos presentó los primeros guiones, en este caso sobre Marx y Simmel, ¿no? Y en función de ello, fuimos penetrando hacia lo que era este proyecto. Sin embargo, no estábamos del todo convencidos, en este caso, Diego y yo, porque no conectábamos con esta visión, porque queríamos como que enfocarlo en algo más nuevo, que tuviera que ver precisamente con nuestras investigaciones, tanto de Diego que conmigo. Entonces, tuvimos experimentos fallidos. El primer experimento fallido que no salió, que al final de cuentas salieron otras cosas, fue con el texto de Lair en defensa de la sociología. Por ahí habíamos tenido, pues ahora sí que como en todo proceso creativo, pues visiones encontradas, ¿no? No tanto entre Diego y yo, sino ahora sí que entre nosotros y el doctor Fernando, porque nosotros concebíamos las voces de una manera, y entonces como que queríamos que hacer como que un debate más ríspido, ¿no? Más ríspido para exponer lo sociológico. No funcionó, y al final de cuentas encontramos el derrotero por otros lados, ¿no? Es decir, retomando nuestros temas de investigación, que en el caso de diálogo es más lo simbólico, lo ritual, y en el caso mío es más lo musical. Entonces, a partir de ello, ahora sí que tomamos dos textos fundamentales que fueron los que fueron parte central de nuestro diseño, que fue precisamente Howard Becker, que es un estudioso de la sociología de la música, del cine, de la fotografía, hace propuestas sociológicas atrevidas y arriesgadas, a donde precisamente las representaciones sociales las enfoca en diferentes hechos sociales que normalmente desde la sociología, si bien se han explorado, no son no han sido como la panacea sociológica para explorar nuevos métodos
y teorías como es el texto precisamente para hablar de la sociedad, la sociología no basta de Howard Becker, y otro texto muy importante que es muy dejado al olvido, que es sobre el tiempo de Norbert Elias, ¿no? A donde habla cómo percibimos el tiempo, cómo se construye el tiempo, y entonces a partir de ello, pues precisamente diseñamos tres primicias, Diego y yo, ¿no? Y obviamente con el diálogo que tuvimos con el doctor Fernando, es exponer y resolver o problemáticas epistemológicas, es decir, la voz del aprendiz, que vamos a profundizar un poquito más, tenía que tener esa idea, ¿no? Es desnaturalizar, es como un tipo Durkheim, que no da nada por sentado y vamos a explorar cuáles las problemáticas, ¿no? Que, que enfoca esto. Y a partir de ello, pues se trata de abordar la realidad, no puede ser la realidad a través de algo tan común que ni siquiera muchas veces nos ponemos a pensar cómo es el tiempo, ¿no? Cómo es el discurrir del tiempo, o por qué la música tiene que ser estudiada desde la sociología y no desde la musicología, o no desde la antropología. ¿Cuál va a ser el aporte desde la sociología? Entender este fenómeno social, pero a su vez representó una problemática muy grande porque siempre estuvimos debatiendo de manera constante cómo iban a ser las voces. De hecho, hasta nuestro debate llegó a por qué tenía que ser una voz femenina, muy a la norteamericana, muy a la anglosajona, en general, joven, ¿no? ¿Por qué no podíamos apelar a que fuese una voz, igualmente femenina, pero ya más vieja, así como nosotros tenemos en nuestra cultura mexicana, pues más respeto por los viejos, entonces, por la gente de la tercera edad, a donde siempre son como nuestros guías, ¿no? Como que siempre son los que nos resuelven alguna inquietud, no del todo, ¿no? Sino que nos orientan, siempre nos orientan, y entonces siempre era como tratar de ver en cada una de las voces, darle, personificarla, y personificarla no solo en el rol que iba a jugar, sino en las maneras en que iba a hablar, y a partir de ello tratar de precisamente adentrarnos a esta tercera primicia, es cómo impactar a estas nuevas generaciones de sociólogos, cómo precisamente atraerlos a estas nuevas herramientas de aprendizaje, nuevas metodologías, que algunas realmente no son tan nuevas, pero en realidad han sido poco exploradas. Entonces, siguiendo con esta dinámica, no sé si podría pasar nada más para exponer lo que es esto que ya esbocé, que es la segunda lámina, doctor Fernando. Sí. Sí, entonces esto es lo que en realidad estuvimos platicando. Esto vendría siendo como que los albores de de ponernos a sentarnos a escribir, que fue un proceso pues constantemente dialógico, que al final de cuentas es lo que reseña lo que es el esbozo narrativo que es Milagros, que es todo este podcast, tiene como concepto pues presentar una problemática social y a partir de ello adentrarnos a lo que es la investigación sociológica. En la tercera lámina, que es la siguiente, aquí ya podemos ver precisamente que en este caso el doctor Fernando ya tenía él ya preconcebido, porque al final de cuentas él ya había iniciado este proyecto con otros capítulos, como yo ya lo había mencionado él anteriormente. Su inicio donde precisamente y ya lo había comentado también Diego Yael, es una presentación, un sonido ambiente. Milagros precisamente es quien nos presenta, ¿no? Nos presenta a este mundo, a esta dimensión, y está este problema que se va a introducir, que no se va a dar nada por sentado, a donde precisamente el aprendiz de sociólogo, y creo que todo buen sociólogo siempre va a estar en proceso de aprendizaje, va a tratar de cuestionarse hasta sus propias investigaciones. Toda investigación se tiene que verse a sí misma desde otros derroteros,
porque la investigación sociológica pues no es una verdad universal. Al final de cuentas siempre estamos estudiando o nuestro objeto de estudio siempre es algo móvil, que es la sociedad, que es el individuo, nuestras percepciones, nuestras conceptualizaciones, nuestra animosidad, siempre es un devenir constante, ¿no? Entonces, el diálogo es precisamente atender a partir de estas varias voces, la problemática siempre está este proceso dialogístico, este proceso donde se está al estilo de Sócrates mayéutico, a donde siempre se está preguntando, siempre se está manteniendo esa duda constante para llegar a una resolución, a una síntesis del problema, que es bien básicamente que es el, la función del guión, ¿no? La estructura del guión en la cual nosotros nos ubicamos. En la siguiente lámina, aquí ya podemos ubicar, ¿no? Las diferentes voces. Aquí en este caso, nada más para comentar brevemente, nuestro primer intento fallido, habíamos pensado más que un usuario, habíamos pensado en un comunicólogo, porque precisamente como lo comentaba el doctor, pues en la era del podcast, en la era de lo audiovisual, en la era de las plataformas, pues al final de cuentas los comunicólogos siempre han, bueno, en esta época han tomado como las riendas y han sido los que han querido transmitir pues los diferentes quehaceres o saberes humanos y al final de cuentas nosotros no lo pudimos adaptar. Entonces regresamos a esta idea central que ya le había propuesto el doctor, que es el aprendiz del sociólogo, que es quien esboza esta pregunta y entendemos que estas tres voces, el analista, comentarista y narrador, son como tres personalidades o tres voces distintas de Milagros, ¿no? Entonces, el narrador siempre es el que nos va a contextualizar sobre el académico, teórico, en el cual vamos a desarrollar estos planteamientos. Él siempre va a ser esa transición, va a ser la comunicación entre lo que viene siendo el mundo interior de del podcast con nuestra audiencia. Así se planteó, así se concibió, mientras que precisamente el analista es el encargado, que en este caso en el mundo real éramos Diego y yo de traducir todas estas esbozos teóricos y metodológicos de gran alcance o de mediano alcance a un lenguaje cotidiano, un lenguaje accesible a la audiencia para atraer a estas nuevas generaciones de sociólogos para su divulgación también científica. Y el comentarista siempre era precisamente quien aportaba estos ejemplos cotidianos, ya fuese a través del reloj, haciendo esbozos orgánicos, metáforas, incorporando ejemplos sobre la música de salsa o de rock que nos hiciera precisamente redondear alguna idea con algún ejemplo puntual. Entonces, en esta primera intervención yo podría esbozar esto y entonces le daría paso a mi compañero Diego García para que él siguiera exponiendo todos esos elementos estructurales que estuvimos debatiendo en la conformación de los guiones. Muchas gracias, Ernesto. Buenos días. Eh, pues agradecer, ¿no? A organizadoras y organizadores de esta octava semana, ¿no? Nacional de las Ciencias Sociales. Por supuesto, al doctor Fernando Beltrán Nieves por la invitación. Pues a los colegas que pues, nos estamos conociendo, ¿no? Por lo menos entre todos aquí por este medio. Y por supuesto a todas y todos los presentes. La siguiente, por favor. Bueno, aquí hay una serie de puntos que llaman a la reflexión. Eh, la intención no es marcar el ritmo, por supuesto, pero pues creo pueden ser algunos, creímos que pueden ser unos elementos que tal se puedan desarrollar más, ya que estamos todos de manera conjunta. Brevemente yo comentar, ¿no? Pues en la sintonía con el compañero Ernesto, pues que hubo un ejercicio de aprender un nuevo lenguaje, ¿no?
yo nunca había escrito un guión. eh, entonces eso fue un reto muy interesante, lo cual yo pues agradezco muchísimo al doctor Fernando, porque pues es parte de un proceso de aprendizaje. Y bueno, como lo mencionaba igualmente Ernesto, algunas complicaciones por ejemplo, desconocíamos los aspectos técnicos. Entonces, pues bueno, ¿cómo van a ser las voces? ¿Qué se puede? Por ejemplo, encontrábamos en algunos momentos complicaciones sobre expresiones idiomáticas, quizá el calor o algo, que dicen, bueno, es que cómo esa intención vaya, tan humana que podemos tener de la voz, que pues responde también, ¿no? Pues, a una cuestión simbólica de nuestra cultura, pues fue también uno de los retos que nos fuimos encontrando en el camino y pues este ejercicio tan enriquecedor, pues, pues todos los viernes del semestre pasado, entonces esa me parece una dinámica extraordinaria y lo cual pues también celebro y quiero manifestar pues mi gusto, ¿no? Mi alegría por haber podido participar y seguir participando y ver, vaya, con la frialdad un producto pues tan fino, ¿no? Tan bello, entonces eso es algo que creo que se tiene que celebrar. En cuanto a los puntos, bueno, la consideración el objetivo es mostrar que el guión es un artefacto reflexivo, una alternativa al formato tradicional académico. Ya se tenía esto que ya se había mencionado el doctor Fernando, podcast como metodología. Algo que se discutió mucho fue el rompimiento de la Torre de Marfil, ¿no? Entonces, es un elemento que se discutió mucho y bueno, este aspecto de la estructura es algo que ya se ha estado abordando. La siguiente, por favor. Aquí tenemos, bueno, estos elementos a destacar, la innovación, ¿no? La intención, la búsqueda de generar interés por una gran necesidad de objetos de estudio y nuevas metodologías, que fue algo en lo que también nosotros participamos, ¿no? Como, pues, como en el contexto de la elaboración de los guiones. Algo muy importante, pues, esa búsqueda de la conexión generacional, ¿no? Pues, un énfasis, renovar el interés nacional por la sociología y bueno, este aspecto de la creación, que es incentivar a la exploración o creación de nuevos métodos, que bueno, aquí ya tenemos, insisto, con esta frialdad, pero para entendernos rápidamente, pues una serie de productos, ¿no? Integrados en el podcast. La siguiente, por favor. Y bueno, estos son algunos aspectos a considerar, lo que mencionaba al principio, pues una invitación a la reflexión, básicamente que, bueno, que tenemos primeramente el reto de escribir un guión a diferencia de otros formatos tradicionales utilizados en el ámbito académico, que es algo que ya se ha mencionado. Destacar igualmente este trabajo colaborativo guiado por el profesor, ¿no? Este, doctor Fernando de Beltrán Nieves, junto a los alumnos, su servidor, bueno, perdón, Ernesto y su servidor, y quienes realizaron, y bueno, este trabajo colaborativo, por supuesto, también con quienes realizaron la producción, ¿no? Lo cual implica también compartir distintos conocimientos, técnicas y saberes. Subrayar que este trabajo de la inteligencia artificial es en esta producción y bueno, no en la elaboración de los guiones, ¿no? Esto creo que es importante subrayar. La siguiente, por favor. Y igualmente destacar el carácter, ya son Perdón, las, perdón. voy a No, concluir. no, no, no. Sí, No, 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 está bien, no, está bien. destacar, Dame es tantito. el anterior, Ahí por está. favor. Esa es. Es que es la misma plantilla. Destacar el carácter de la herramienta dentro del contexto de la divulgación, en la que tanto se hace énfasis últimamente en el ámbito académico y en las becas. Subrayar la importancia de la interinstitucionalidad en el desarrollo de la herramienta, también creo que es algo muy importante, ¿no? Que estamos participando desde distintas entidades, ¿no? Y finalmente destacar estas posibilidades que tiene el recurso en el ámbito de la práctica docente, que bueno, es un elemento que si hay el interés, pues podemos pues discutir ya. Y finalmente, pues le daría la palabra a Ernesto para que nos dé pues, estas conclusiones y muchísimas gracias. Gracias, Diego. Excelente. Bueno, finalmente me gustaría hacer una exposición breve sobre nuestras conclusiones para darle paso a nuestro compañero. Pues sí, como hemos visto, pues el guión método sociológico. Permítame un segundo.
se tuvo que ir rápido. No sé si quieres echarle ahí paro, Diego. Sí, pues bueno, sí, destacar que en este caso, pues sí es un guión sociológico, ¿no? Esto, pues creo que Sí, sí, porque había ya pude razones, por regresar. todo. Sí, Ok. entonces como es un guión sociológico, como vimos, no es un adorno, sino es una nueva herramienta, pero esta forma de analizar precisamente nos tiene que ver cómo concebimos la construcción del quehacer sociológico, ¿no? Cómo precisamente nos enseñan a escribir solamente de una manera muy académica, muy formal, como si fuera la única manera en la cual que podemos construir conocimiento cuando en realidad podemos explorar diferentes maneras. En últimas fechas he tomado, por ejemplo, no sé si se alcanza a apreciar este libro, se llama Diario de Moscú de Walter Benjamin, o Ujú. también encontramos, ese no lo tengo de manera física, de manera digital, que es de Alan Turing sobre la vida y muerte del Chile popular, a donde a través precisamente de de estos diarios, de sociólogos, podemos ver también cómo a partir de sus observaciones de campo, a partir de sus conversaciones cotidianas en realidades muy particulares, pues se puede observar y se puede hacer análisis sociológico de una realidad muy concreta, muy inmediata a través de esa participación. Entonces, el exponer tanto un podcast como exponer, bueno, en este caso, diarios, fotografías, otro tipo de representaciones sociales como la música, puede ser la misma literatura, nos puede producir precisamente otro tipo de formas de abordar la realidad, como ya la había planteado, por ejemplo, el mismo Howard Becker, ¿no? Entonces, el explorar todos estos elementos, ya sea como la música o el tiempo y nuevas herramientas metodológicas, abona al quehacer sociológico, abona precisamente a construir nuevas teorías en tiempos que siempre están fluctuantes, ¿no? Cambiantes, a donde las redes sociodigitales pues implican nuevos retos para abordar estas realidades y abordar precisamente y captar la atención de nuevas generaciones de investigadores que están en proceso de gestación. Entonces, en esto concluiríamos nuestra primera intervención mi compañero Diego y yo. Muchas gracias. Muy bien, Ernesto, muchísimas gracias. Bueno, pues en este orden de que lo que queremos presentar y también dialogar está la parte, pues en efecto, de programación, que ha sido también un trabajo, pues muy bueno, muy profesional, muy atinado para un proyecto como este, que habitualmente lo que se hace es irnos a YouTube o a Spotify. No fue esa la primera elección, sino fue la construcción de todo un sitio web para darle sentido no solamente al audio, sino al texto y a muchas cosas que se habían hecho, pues sí, textualmente, como el guión, la bibliografía, recomendaciones, qué sé yo. Todo ese trabajo, que fue un trabajo bastante minucioso, puntilloso, digamos, que exigía también ciertas habilidades, pues convocamos al mejor programador que conozco, que es el maestro Cristian Hernández. Y bueno, Cristian Hernández es sociólogo por parte de la UNAM, especializado en el uso de plataformas digitales para la comunicación académica. Desde el 2005 administra el sitio web Sociología Contemporánea, dedicado a ofrecer recursos para quienes buscan profundizar en el conocimiento sociológico y de las ciencias sociales. Y actualmente desarrolla, bueno, pues todo un trabajo doctoral, una tesis doctoral sobre el impacto de las plataformas digitales en el reconocimiento de la producción científica en México. Creo que la cámara de Cristian no anda del todo bien, así que bueno, creo que nada más lo vamos a escuchar. Bueno, pues, doctorante Cristian, bienvenido, todo suyo. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias pues, por la invitación, sobre todo también, pues, por la oportunidad de participar en este proyecto tan original que, pues, ha reunido a especialistas pues, sí, de diferentes órdenes disciplinarios y subdisciplinarios. Y bueno, pues también, pues, gracias por la invitación por participar en este foro de Comexo, ¿no?
Pues muchas gracias, Fernando, por tus palabras tan generosas. Em, pues básicamente lo que yo quiero compartirles es el aspecto tecnológico, ¿no? O en particular, digamos, el soporte material que hace posible, pues, difundir todo este trabajo del que nos han estado platicando en intervenciones precedentes, pues para que puedan, pues sí, las demás personas, ¿no? Pues acceder a este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, bueno, para no hacer la sesión digamos, tan monótona de mi parte, tan aburrida, lo que voy a hacer a continuación es mostrarles como tras bambalinas, ¿no? Del sitio, cómo opera, pues, sí, cómo opera esta parte, de subir contenidos, qué herramientas, se utilizaron pues, para convertir, digamos, una plataforma de blog tradicional en una plataforma de podcast, ¿no? Entonces, bueno, voy a proceder a compartir pantalla y no sé si ya puedan ver la página principal de Milagrosía. Sí, Ok. Entonces, bueno, pues prácticamente el desarrollo del proceso, pues se hizo a partir de una plataforma muy conocida en el mundo pues sí, de Internet, en general todo lo que tiene que ver con la publicación de contenidos, que se llama WordPress. Bueno, esta plataforma yo creo que es de las primeras que lograron democratizar pues sí, el acceso de las personas a publicar lo que quisieran, ¿no? Creo que la manifestación más clara son los blogs en la que pues prácticamente ya podíamos ver a cualquier persona, ¿no? Publicar pues, sus vivencias personales o inclusive pues proyectos ya más relacionados con el ámbito profesional, ¿no? Entonces esta plataforma fue la que en su momento, pues sí, permitió la democratización, ¿no? de las personas para poder publicar en Internet. Y pues decidimos utilizarla porque, bueno, es una plataforma muy flexible, muy escalable. Puedes iniciar con lo más básico y escalarla hasta lo más complejo. Además de que es de software, abierto. Es decir, tú puedes modificar el comportamiento, ¿no? Tienes acceso al código y a las funcionalidades principales. Entonces, mm, un primer momento, pues obviamente fue buscar una extensión para poder convertir esta plataforma en una plataforma, pues para difundir podcast, ¿no? Porque bueno, los podcasts tienen como una particularidad en la que se difunden los contenidos, obviamente cargar archivos de audio, fuentes de contenido. Entonces, el principal yo creo que problema en este aspecto fue que había muchas opciones, ¿no? Yo creo que una de las principales problemáticas que tenemos a la hora de elegir herramientas en Internet es que hay muchas, ¿no? Hay muchas de dónde elegir, gratuitas, de pago, algunas que cubren funcionalidades básicas y otras que sí ya son muy complejas, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros utilizamos un plugin, una funcionalidad que se llama, a ver, tengo el nombre, se llama Seriously Simple Podcast, que básicamente lo que hace es transformar nuestra plataforma de WordPress, pues en una plataforma de podcasting, ¿no? Entonces, esta plataforma pues nos permitió subir el contenido de forma bastante rápida y al mismo tiempo pues lo procesa toda la información y la metainformación en el formato tradicional que conocemos, pues sí, en los podcasts como Spotify o Google o iTunes, ¿no? Entonces, básicamente lo que hizo esta plataforma, pues sí, fue pues brindarnos todo ese respaldo, ¿no? Esto, digamos, por la parte del contenido, ¿no? Otro aspecto que también tuvimos que pensar a la hora pues sí, de realizar este proyecto
pues fue que también se requerían, pues sí, funciones que nos ayudaran a interactuar, a comunicarnos con los usuarios, ¿no? Entonces, otro de los plugins que utilizamos es una herramienta para poder tener contacto, pues sí, directo con los usuarios, ¿no? Y esta funcionalidad, pues la podemos ver en la sección de contactar, por ejemplo, ¿no? Ay, es que me está cubriendo el... Aquí está. Entonces, esto nos permite crear un formulario de contacto y poder tener interacción pues, con los usuarios, ¿no? Con quien quisiera contactar directamente, pues, con el proyecto, ¿no? Em, entonces, bueno, siguiendo en esta dinámica de unir piezas de rompecabezas, encontramos también otra funcionalidad que es muy importante, ¿no? Que es que cuando una vez que el podcast ya se ha publicado, pues necesita visibilidad, ¿no? Visibilidad es decir, que tenga presencia, una presencia adecuada en los motores de búsqueda. En este caso, pues en Google, ¿no? Entonces, para este caso, nosotros utilizamos un plugin que se llama Rank Math SEO, que nos ayuda precisamente pues a cuidar este proceso pues sí, de enviar la información a los motores de búsqueda para que se visualice de forma correcta, ¿no? Em, pues para que, por ejemplo, mande la información de que se trata, que los contenidos se tratan de archivos de audio, de que se visualicen correctamente, por ejemplo, las imágenes y las miniaturas de cada uno de los episodios. Entonces, bueno, esta herramienta ayudó pues a facilitar esa tarea, ¿no? Em, y ya en el aspecto, quisiera mostrarles un poco cómo funciona, eh, pues, la carga de contenidos. Por ejemplo, en esta sección podemos ver pues, cómo se carga el contenido de un episodio, ¿no? Lo que hacemos, pues, es poner el título del episodio en específico. Bueno, también se diseñó como una pestaña especial, ¿no? Según las necesidades de la descripción del podcast, que en este caso era pues crear una sinopsis, un guión y una bibliografía. Entonces, con esta funcionalidad hace realmente muy sencillo y muy rápido poder actualizar los contenidos. O sea, lo que quisimos hacer aquí fue, pues, prácticamente un traje a la medida, pues, del proyecto, ¿eh? No solamente como de forma genérica, hablando de un podcast, ¿no? Sino del podcast de Milagrosía, que tiene ciertas características muy particulares, ¿no? Entre estas, pues, la inclusión de un guión que usualmente pues no se incluye en los podcasts y obviamente una bibliografía, ¿no? Que trata mucho el aspecto eh, pues académico, ¿no? Eh, comunica a los usuarios, ¿no? Que se trata pues sí, de conocimiento serio y reflexivo, ¿no? Entonces esa es como la idea. Y pues prácticamente cuando tú subes un archivo de audio, el sistema te lo carga automáticamente. Ya te da la metainformación como la duración, el tamaño del archivo, la fecha de grabación y pues la opción, ¿no? De poner miniaturas en los episodios o imágenes pues panorámicas, ¿no? Como las que podemos ver en cada episodio, ¿no? Entonces, lo que vimos anteriormente, pues es la parte, digamos, de tras bambalinas y este es el producto final, ¿no? Eh, pues sí, tenemos una imagen destacada, el reproductor de audio y pues la parte la parte escritural, ¿no? La parte textual. Entonces, básicamente eso es lo que nos permite hacer pues la plataforma, ¿no? Em, También, bueno, pues obviamente la puesta en marcha de este proyecto requirió de pues una propuesta visual, ¿no? Ahí tuvimos mucha libertad de parte institucional. Obviamente nada más habría
pues sí tener cuidado con cuestiones, por ejemplo, de los colores institucionales, de los logotipos, pero en general hubo mucha, pues sí, mucha libertad, ¿no? Para poder crear pues nuestra propia propuesta visual, ¿no? Pues el logotipo igual se buscó que fuera algo pues minimalista, pero que al mismo tiempo pudiera comunicar pues sí, la esencia de un proyecto sonoro, ¿no? Que es lo importante. Eh, mm, Finalmente, también, como pueden observar, pues es un proyecto que está fuera, ¿no? Del dominio institucional, ¿no? Que está registrado de forma independiente. Entonces, pues también nos dimos a la tarea de, pues sí, de buscar alternativas. Como mencionaba al principio, pues creo que uno de los principales problemas a los que uno se enfrenta es que pues hay una abundancia de servicios, de herramientas, entonces hay que estar como bajo un proceso de curación. Y pues al final, pues sí, buscamos pues ¿cómo les llaman? Pues sí, un distribuidor, ¿no? En el que pudimos registrar el dominio de milagrosia.com y aparte hubo otro proveedor de lo que le llaman el hosting, ¿no? El hospedaje para poder, digamos, poner físicamente pues todo el desarrollo pues del proyecto, ¿no? Em, y básicamente pues es lo que quería mostrar. Bueno, también tuvimos la idea de poner algunas herramientas como de retroalimentación de los usuarios, ¿no? Para que pudieran plasmar, pues sí, sus comentarios. Y en este caso, pues la plataforma de WordPress, digamos, por defecto, por forma nativa, nos permite, pues, dejar comentarios. Y lo que añadimos también fue como un sistema pues sí, de puntaje de los episodios, como para darle un poquito más de dinamismo a los contenidos, ¿no? Y pues obviamente, ¿no? El diseño también está hecho para que se pueda pues visualizar de forma pues correcta en todos los dispositivos, ¿no? Ya sean en pantallas pues de gran formato como pues sí en dispositivos móviles, que es como pues actualmente la mayoría de las personas pues sí, navega en las plataformas, ¿no? En Internet. Entonces, pues sí, la idea era que se mostrara, pues sí, de forma atractiva en todos pues, los dispositivos, ¿no? Pues creo que sería básicamente lo que quería compartir en esta intervención. Bueno, y la idea también de mostrarlo de esta manera es para que, pues, las personas que también nos puedan escuchar en un futuro, pues se animen a utilizar este tipo de herramientas que son libres y que pueden utilizar pues en determinados proyectos, ¿no? En este caso, pues sí, se hace un énfasis en los proyectos sonoros, pero bueno, también podrían utilizarlos en otro tipo de proyectos, pues académicos, ¿no? Y, eh, no, y pues básicamente, pues también felicitar. A Fernando y a quienes intervinieron en este proyecto porque sí, actualmente creo que es muy importante que se hagan uso de los nuevos estilos, de los nuevos canales de comunicación académica para, pues, como dicen, como ya habían comentado mis compañeros en otras intervenciones, pues poder llegar a otro tipo también de público, ¿no? Porque pues muchas veces bueno, no muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces en las ciencias sociales se hacen hallazgos muy, muy importantes para la vida pública, para la vida social, pero estos descubrimientos se quedan pues en los artículos, pues en la academia, en las revistas académicas que pues solo se leen pues entre pares, ¿no? Entonces, sí, este tipo de iniciativas creo que es muy, muy positiva para la sociedad y pues en particular para la disciplina, ¿no? Y creo que pues sí sería todo de mi parte y pues nuevamente muchísimas gracias por la invitación.
Excelente, muchas gracias, Cristian. Pues miren, ahora si quieren, si gustan, podemos ya después de esta faceta de la exposición de las ideas, bueno, más puntuales, con el guión, con las láminas, tenemos más o menos una media hora para intercambiar entre nosotros y también hacia el final, bueno, poder dar palabra, espacio a las personas que muy amablemente nos acompañan. Y yo les diría más o menos lo siguiente, ¿no? Esto va para, obviamente, para Diego, Yael, los guionistas, Cristian, que esto último que comenta Cristian es muy importante porque, por ejemplo, ayer en la UAM Lerma, que se presentaron todos los proyectos financiados tanto por el Consejo de Ciencia del Estado de México como la Secretaría Nacional, de los 15 proyectos que se presentaron ayer en Wablerma, que se van a desarrollar los próximos un año, 2 años, 3 años, solamente dos respondían a divulgación científica. Uno tenía que ver con moléculas, no sé qué, ahí sí me perdí un poquito, y el proyecto de nosotros, que era el proyecto de Milagros CIA. Entonces, de 15 2. Eso significa, me pareció a mí, ¿no? Que estadísticamente refleja esta situación de que, bueno, pues la ciencia responde a sus propias exigencias, pero muy a menudo, nuevamente, deja de fuera esta cuestión de cómo podemos nosotros trasladar todo esto que se discute, ¿no? Con gran energía, con presupuestos, con laboratorios, fuera del circuito habitual de las ciencias sociales. Y bueno, el podcast es ese circuito, como muchos otros, donde la ciencia social puede circular. Entonces, bueno, en ese sentido, bueno, Diego Yael, de esto que has comentado muy bien, yo creo que me gustaría, por ejemplo, exponerte la idea de cómo, por ejemplo, la inteligencia artificial sí nos ayudó a sacar un proyecto relativamente pronto. Es decir, una de las gracias de la inteligencia artificial, ojo que no fue para, como bien lo dijo Ernesto o Diego también, no fue para generar el contenido, ¿no? O sea, el contenido fue artesanal, fue documentación, fue nuestras pestañas en los libros, miles de veces, miles de versiones en los guiones, que eso es cosa natural, etcétera, sino para optimizar cosas. O sea, es real la capacidad de tiempo que uno se ahorra, sobre todo, por ejemplo, para dar voz a las voces que hicimos, ¿no? Y eso no garantizaba, con todo y que fue una membresía de suscripción a una de las IAs que nosotros usamos, que fue Eleven Labs. Eleven Labs es una gran cosa realmente, ¿no? Eleven Labs te facilita pasar de texto a audio, editar audio, crear sonido, crear efectos de sonido, una mínima edición. Pero cuando ya lo vimos, y Diego ahí fue muy puntilloso y le agradezco mucho, dijo, esto no va a funcionar porque el eco, porque el ruido, etcétera. Entonces, Diego, ¿cómo viste esta interacción con esta IA que finalmente se tuvo que hacer un proceso, pues más bien artesanal, pero sí hubo un momento en donde la IA nos resolvió, ¿cuánto te gusta, Diego? ¿3 meses? ¿4 meses? De trabajo ahí puntilloso, ¿no? Porque ¿qué implica? Implica tener voces locutoras, que esas voces locutoras tengan acceso a cabinas, que las cabinas de radio, que son las universitarias, que son muy pocas, se pelean, hay pocos espacios, que los softwares estén ahí listos, que haya editores detrás, que hagan el trabajo de mucho trabajo de edición, en fin, en fin. Es algo que, bueno, finalmente la sugerencia después de este proyecto es usémosla en los procesos que realmente nos costarían o mucho tiempo o dinero también. Sí, Fernando, tienes toda la razón. Muchas gracias. Este, tiene toda la razón en eso, ¿no? La IA nos ayudó en bastantes cosas, pero su uso en realidad no fue, como ya lo mencionaba, que nos hiciera la chamba, ¿no? Porque pues no se puede hacer, ¿no? Nos ayudó, sí, en pasar el texto a voces, sí, eh, pero pasaba algo muy, muy curioso, que cuando lo escuchaba, ¿no? Al ser tan quisquilloso con el audio, se perdía la naturalidad, la humanidad de las personas, ¿no? Sí nos sacó el trabajo, ¿no? Pero es como dice Fernando, el grabarlo consta de tener equipo, ¿no? Tener locutores
que estén especializados para poder dar vida a esas voces, a lo que quieres transmitir. Nos ayudó bastante en la parte de la creación de la IA, porque pues ya era una IA, ¿no? Sin embargo, el limpiar los audios lleva este, una curación, por así decirlo, del audio bastante meticulosa. Este, la IA en realidad se utilizó en la parte de la postproducción, en la creación de efectos sonoros. Es decir, yo escribía mi prompt, ¿no? Necesito un audio que se asemeje a un bucle temporal, ¿no? O algo así, ¿no? Y creaba, más sin embargo, aunque sacaba los archivos, los audios, faltaba ecualizarlo, meterle reverberación. eh, Me gustaría como compartir pantalla. Sí. Tengo aquí Ajá. un proyecto que estamos trabajando. Más o menos así se ve un proyecto eh, cuando lo editamos, ¿no? Es decir, aquí podrán ver que están los canales, ¿no? Y si hago más zoom, que, bueno, lo retiro, más o menos así se ven un episodio, ¿no? De 8 minutos, 9, ¿no? Sin embargo, cuando uno empieza a acercarse a las ondas, podrán ver las curvas, toda la parte sonora, toda la edición, toda la curaduría que tienes que estar escuchando y escuchando hasta obtener el efecto deseado, ¿no? Aquí podemos hacer los paneos, el cambio, a qué bocinas queremos mandar esos audios, ¿no? Entonces, crear esa atmósfera inmersiva, pues fue bastante, ¿no? Sin embargo, nos ayudó la IA a, pues, no tener que, o sea, digamos, desde la parte de producción podríamos crear esos efectos con un MIDI, ¿no? O sea, un teclado MIDI, pues, sintetizador, etcétera, etcétera, lleva tiempo, lleva muchísimo tiempo. Eso pues nos ahorró, o sea, el generar los efectos de sonido con IA nos ahorró básicamente 2 meses de tiempo. El generar las voces nos ahorró otros 3 meses, o sea, casi casi la implementación nos ahorró medio año de producción, ¿no? Más sin en cambio, la postproducción pues era bastante rigurosa, o sea, por episodio, al editarlo ya hacer todo me tardaba aproximadamente eh, como 5 días por episodio, ¿no? Dándole pues básicamente unas 3, 4 horitas diarias, ¿no? Estar ahí escuchando y escuchando. O un día limpiaba una voz, al otro día limpiaba la otra voz, así, por día iba por canales, por tracks, ¿no? Y al final, pues era, ahora ya está limpio todo y ahora arreglarlo, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que se tiene que contemplar, ya lo decía Fernando, eh, hay muy pocas cabinas que te permitan el uso, el acceder tan fácil, ¿no? En este caso aquí, pues en la UAM Lerma pudimos tener el acceso, tenemos la puerta abierta todo el tiempo, ¿no? Y nos ayuda bastante. Pero sí, yo invito a que puedan explorar, utilicen la IA, ¿no? Sin embargo, no, no dejen que la haga todo el trabajo, ¿no? Porque sí se pierde esa, esa mano humana, la artesanía, lo que, porque ¿cómo puedes transmitir con una IA lo que tú, los sentimientos, el feeling, ¿no? Entonces, eso es la parte humana y no va a haber IA que pueda transmitir eso, ¿no? Entonces, hay que llevar un proceso de trabajo, ¿eh? Y pues eso sería mi intervención. Muy bien, Diego, muchas gracias. Sí, es muy importante también, pues, codearse, incorporar técnicos de audio. O sea, en este caso, Diego es de lo mejor que yo conozco. Implica una gran ventaja colaborar con ellos porque inmediatamente te dicen esto no va otra vez. Entonces, bueno, es importante esa colaboración, esas estrategias de intercambio. Son altamente recomendables por si alguien de ustedes, alguno de ustedes, ¿no?
quiere incorporarse a iniciativas de esto, bueno, lo mejor es contar con ellos, ¿no? Músicos, editores, programadores, en fin, y nosotros hacer humildemente la chamba, ¿no? Que es leer y escribir. Y en ese sentido, ya lo comentaba Diego y Ernesto en su exposición, cómo fue esa experiencia de hacer el cambio de chip, de que pues toda la vida nos han pedido ensayos, ¿no? Ensayos incluso mal hechos, ¿no? Etcétera. De cómo se usa el aparato crítico, todo esto que, bueno, nos taladraron toda la vida, ¿no? Y llega entonces una iniciativa así donde dicen, hey, ¿saben qué? Aléjense de eso porque eso no va a funcionar, lo de un ensayo académico, sino era esta cuestión o sea, no voy a decir de liberación y mucho menos esas cosas, pero sí era tener una mentalidad distinta sobre la escritura, ¿no? Donde muchas cosas como la narrativa, como la literatura, como el cine, como la música, cosas de entretenimiento o los comerciales, mercadotecnia, funcionaban más para escribir el guión que toda la teoría y, bueno, ladrillos de cosas teóricas que habitualmente se hacen o consumimos en ciencias sociales. Entonces, para Ernesto y Diego, me gustaría pues plantearles la idea de ya la distancia, ¿no? Ya pasó 3, 4 meses, etcétera, ¿no? ¿Cómo vieron este proceso de... Yo les dije muchas veces, ¿no? Es que aquí hay que tener el chip de guionista, o sea, el guionismo se estudia, ¿no? Hay escuelas en Europa, en New York, todo esto lo inventó el cine prácticamente, ¿no? Entonces, a ver cómo le van a hacer, ¿no? Y bueno, pues más o menos nos salió con muchas versiones porque los guiones no se terminan, se abandonan, se olvida uno de eso. En fin, Ernesto, Diego, no sé si quieran entrarle por ahí para esa reflexión de su transformación a guionistas, de ser académicos, ahora podcasteros, como les dije también en su momento. No sé si Ernesto, Ernesto quiere comenzar, perdón. Ernesto dice que vas tú, maestro. Ujú. Bueno, sí, bueno, unos puntos también, la importancia de esta divulgación, ¿no? Lo platicábamos, pues salir de la Torre de Marfil, pero bueno, también entre pares, ¿qué tanto nos leemos, no? Yo me preguntaría, ¿no? Se me parece, la verdad también, ¿qué tanto nos leemos, no? Entonces, este factor de la divulgación me parece extraordinario, esta búsqueda de estos nuevos auditorios, el aspecto intergeneracional, y bueno, sí, el ejercicio que yo lo comentaba en términos de pues, prácticamente todos los viernes del semestre pasado, sí, sí fue un reto, definitivamente, pues tanto a nivel personal, pues como estas discusiones que se hacían, ¿no? De manera colectiva, este aspecto dialógico, como lo mencionaba en esos términos Ernesto, esta parte, pues colaborativa, pues no exenta, ¿no? No, es quizá un término común, había una suerte en algunos momentos de estira y afloja. ¿Por qué? Porque sí, como ya mencionaba, pues desconocíamos estos elementos, ¿no? De, de, de estas intenciones que nos comentaba Diego y a él, ¿no? Que finalmente pudieran transmitir, ¿no? Esta parte fina de lo que ya en esta parte técnica, pero también artesanal, por supuesto, de, pues de las voces. Entonces, también creo que el aspecto de comprender las intenciones de cada una de las voces tenía o representó esas sus complejidades, ¿no? Entonces, pero y el juego que hay entre la razón de ser de cada una de las voces, y eso yo lo diría, y bueno, ahorita que estamos congregados, pues yo agradezco digo, a él y a Cristian que nos mostraron las entrañas del programa, y entonces eso pues también es importante porque pues nos habla, nos muestra claramente pues que el trabajo artesanal pues no fue solo en la elaboración de los guiones, sino en el conjunto del trabajo, y pues eso Mm, también yo, pues, como, pues, escuchándoles, pues, también les agradezco, ¿no? Que nos llevara a estos intersticios que bueno, que hay, pues, algunos, yo
incluyo, pues desconocemos. Esa sería pues mi participación en este sentido. Gracias. Gracias, Diego. Ernesto, Bueno, bueno, siguiendo esta línea, me parece, bueno, primero que nada, ahora sí que agradecer a mis demás compañeros que es la primera vez que tengo la oportunidad de conocerlos y precisamente que nos muestren esta parte técnica. Y bueno, y por otro lado, señalar que este ejercicio, me parece que la sociología una vez más llega tarde a esto. Han habido varios esfuerzos desde la antropología, lo que se le llama la antropología visual, ya desde finales del siglo XIX y todo lo que fue el siglo XX. Tenemos ahí a Jean Roch y a Edgar Morin haciendo precisamente documentales, ¿no? Pero no desde los clásicos documentales a donde el investigador ve desde lejos al objeto de estudio, a donde precisamente esta falsa objetividad que plantea el positivismo es dejado de lado y hay una interacción, ¿no? A donde precisamente se trata de penetrar en el sentido subjetivo de los sujetos sobre la realidad social. Esto lo hago este esbozo lo hago con relación a que estos ejercicios son importantes en la academia para la difusión precisamente de este conocimiento y entonces la sociología siempre llegamos tarde porque, no sé, se ha considerado la sociología como una disciplina básicamente como Durkheim, ¿no? Un investigador de gabinete, no por eso no tienen valor sus investigaciones, en cambio son muy valiosas, pero muy pocas veces el sociólogo se ha arriesgado. Por eso regresamos a este concepto de la Torre de Marfil, ¿no? Donde nos encerramos y nos vemos a nosotros mismos, nos leemos a nosotros mismos cuando podemos, si queremos y entender a los otros, a las audiencias, hablar como las audiencias, construir las voces. Por eso muchas veces se nos hace bastante dificultoso y representa un reto, ¿no? Claro que aceptamos el reto y nos pareció interesante el ejercicio. Sin embargo, si seguimos teniendo estas dinámicas a donde solo nos enclaustramos en nosotros mismos, vamos a seguir ahora sí que padeciendo, adoleciendo, seguir tratando de penetrar en estos nuevos formatos. Entonces, por ahí quisiera dejar esta primera intervención. bien, entonces, Ernesto. Cristian, creo que te fuiste, regresaste. ¿Nos escuchas bien? Sí, claro Ahí que está. sí, no, aquí estoy, ¿eh? Ah, bien, entonces. Súper. Oye, pues de lo que comentabas, muy bien. No sé si te gustaría comentarles a todos los de la sala de hoy la reflexión que hiciste tú, que me acuerdo muy bien que me comentaste, de la pertinencia de un sitio electrónico, en lugar de irnos inmediatamente a plataformas, pues más bien como ya comercialonas, ¿no? Casi inmediatas, casi como el paso obligado que era irnos a YouTube o irnos a Spotify. Una suerte también de reivindicación de una tecnología que, bueno, ya tiene sus años, ¿no? Finales de los 90, principios del 2000. En fin, ¿cuáles son los motivos fuertes por apostarle a un sitio electrónico, ¿no? Un sitio web? Sí, yo creo que, bueno, digamos que, bueno, no veo del todo, sí, negativo, ¿no? De que, pues, las personas puedan crear como sus propios proyectos pues, en las diversas plataformas, ¿no? Por ejemplo, en YouTube o TikTok o pues sí, Spotify, ¿no? Sí. Eh, lo que vemos es de que sí, si bien esas plataformas tienen muchísimo, muchísimo alcance, pues son digamos, el mainstream pues sí, de la comunicación pues en prácticamente en todos los ámbitos de la vida social. Em, pues también se tiene una restricción, ¿no? Una restricción que tiene que ver pues inclusive con el tipo de contenido que se sube Ujú. y sobre todo muy importante con la privacidad de los datos, ¿no? Creo que es una problemática actual la del tratamiento de los datos personales, pues para fines comerciales, ¿no? Sí. Pues prácticamente todos los dispositivos con los que interactuamos en la actualidad, pues envían información, ¿no?
Ya no solo se limitan a pues a los teléfonos móviles ni a las computadoras, sino pues también a los dispositivos con los que interactuamos, digamos, hasta los automóviles, los dispositivos que tenemos en casa, pues todo eso, ¿no? Influye en en la privacidad. Entonces, el hecho de que pues hayamos optado digamos, una independencia tecnológica, pues fue en parte también por salvaguardar esta privacidad, esta libertad de poder diseñar el proyecto como quisiéramos. eh, mm, de poder usar pues herramientas que guardan esta filosofía pues sí, de libertad, ¿no? O sea, no quisiera decir como gratis, sino libertad. De hecho, es como creo que es algo muy discutido de que, por ejemplo, el software que le llaman, es que me parece que no hay como bueno, más bien el término free en inglés, o sea, se puede traducir en español como gratis, pero también es libre. Y en español no se da esa interpretación. Entonces, erróneamente muchas veces lo llamamos como software gratis, pero en realidad es software libre. Es decir, que en el que nosotros podemos, pues, modificar, ¿no? Modificar cómo opera, qué queremos que haga, qué no queremos, y sobre todo, si lo modificamos, podemos, aportarle a la comunidad, ¿no? Sobre todo es eso, que son software que se hacen, para la comunidad, para que puedan usarse de forma, pues sí, colectiva, ¿no? Entonces, esa fue pues también una de las principales causas razones para utilizar pues este tipo de tecnologías en el proyecto de Milagrosía, ¿no? Mm, pues también las plataformas tradicionales, las comerciales, tienen ciertas también restricciones, por ejemplo, en cuanto a, pues sí, el contenido, ¿no? Entonces, Censura. exactamente, para decirlo de una forma, sí, más precisa, censura, ¿no? Y no necesariamente tienen que ser temas como políticamente delicados, ¿no? Sí, inclusive, pues se sabe que en las plataformas, si tú mencionas, por ejemplo, en YouTube, si mencionas ciertas palabras como asesinato, aborto, aunque no tengan un contexto de sentido, te censuran, ¿no? Te bajan los Ujú, videos, ¿no? O para ujú, la gente que vive de eso, les desmonetizan, ¿no? La plataforma. ujú. Entonces, pues sí fue una de las razones, ¿no? Y sobre todo porque pues también es un proyecto, pues, académico. Son proyectos que pues también son financiados con presupuesto público, ¿no? Entonces también la idea de utilizar eh, pues sí, herramientas que puedan dar el acceso pues al público sin restricciones es importante, ¿no? Entonces sería pues sí como básicamente, ¿no? Pues sí, las razones por las cuales decidimos utilizar estas herramientas. Perfecto. Pues miren, antes de darle la palabra a los que nos visitaron muy amablemente, pues yo les quiero platicar un poco cómo está todo, en el sentido de que esta primera temporada de clásicos responde fundamentalmente pues a pues yo diría que es un atributo muy de la sociología, que es el constante diálogo con estos autores clásicos, ¿no? Son los que nos enseñan a pensar, ellos siguen siendo vigentes, etcétera. Algunas gracias de esto es que, por ejemplo, la imagen del episodio uno es una fotografía real cuando nos fuimos a Berlín, algo que discutimos mucho, si la poníamos o no. Esta litografía de Marx es la única que existe sobre su vida joven, ¿no? Entonces aquí también pudimos incorporarlo. Algo que creo que también ayuda mucho es la valoración del episodio. Aquí tenemos, no sé por qué 4 estrellas, maldita sea, pero hay 4 estrellas, debería ser 5. Y también tenemos una recomendación de cómo se puede citar el, el episodio. Y tenemos aquí esta otra de que nos vayamos al siguiente episodio si nos gusta, ¿no? Una de las cosas, bueno, ese es el episodio, la temporada uno ¿cuántos son? Son 10 autores que nos fascinan, o sea, todos ellos realmente uno puede dedicarse prácticamente toda la vida, ¿no? En las estancias postdoctorales, a seguirles muy puntualmente, no es casi imposible, pero bueno, son universos, cada uno de ellos son universos.
y son un pequeños, son como pequeños anzuelos para conectarte con algo biográfico e irte al universo que representan todos ellos, ¿no? De que faltan otros sin lugar a dudas, ¿no? Y esta dos, que creo que es la que podemos seguir nutriendo, ¿no? Aquí volver a plantear la posibilidad de que el proyecto crezca, avance, tiene que ver con autores más contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, algo que Diego y Ernesto hicieron, pues fue sobre Elías, lo que nos platicaban igualmente, ¿no? Se muestra también aquí la forma en que debe ser citado, el crédito de ellos. Aquí, por ejemplo, nos falta valorar ya el episodio, ¿no? Cuántas estrellas de 5 le daríamos. Está el guión que ellos escribieron. Todo está disponible para que, como bien dijo Cristian hace un momentito, pues fue financiado públicamente y pues todos los elementos, ¿no? Se pueden dar públicamente. Y bueno, ya nos platicó también Diego, que bueno, pues son también, Diego Yael, son cuestiones muy importantes con respecto al sonido, lo hicimos así. En fin, ese es el proyecto que ahorita está vigente, ¿no? Yo creo que más adelante aquí va a haber temporada 3 y esperemos que sigamos nutriéndolo, bueno, como mejor podamos, ¿no? Porque de que hay chamba, ya se dieron cuenta, hay una chamba importante. Bueno, no sé si Vero, Beltrán, Ana, Pam, Carla, también estaba Marta, creo que ya se me fue. Luis, ustedes pueden usar el chat. Por ejemplo, Diego dice, y el tamaño de los audios fue crucial para colgarlos en el sitio. Sí, sí, aquí si quieres comentar algo, Cristian, sobre el tamaño, porque mire, una de las cosas que no entiende Diego bien es que uno puede hacer la superproducción de audio tipo cine, ¿no? Con un montón de canales de audio, ¿no? El famoso sonido 360, ¿no? Que es genial porque, bueno, en fin, una experiencia garantizada de sonido. Pero esos audios, qué cara pusiste, Cristian, cuando te mandé el peso de esos audios? O sea, pesaban 500 megas, Dieguito, Yael. Entonces eso no se puede cargar en ningún lugar. Entonces, bueno, también ahí tuvimos que hacer cosas, ¿no? Que bueno, demeritaban el trabajo que había hecho el profesional de Diego Yael y que finalmente lo tuvimos que mochar porque teníamos que reducir el tamaño pues a normal, Diego, o sea, 40 50 megabytes, no a 500, ¿no? Sí, Diego, Yael. ¿Algo que quieras añadir a ese desfalco? Sí, una disculpita, ¿no? Es que uno es audiófilo y, o sea, yo lo quería exportar en high res, ¿no? Y y acá, ¿no? La menor pérdida posible. Pero después, al colgarlos y el peso, pues sí, sí cambiaba mucho. Entonces tuvimos que regresarlo a WAP, ¿no? Entonces, sí, Y entonces de por sí sí estuvo un WAP poco pesa, complicado. porque es el De por registro sí WAP pesa. más alto, ¿no? Ujú. Bueno, tanto Vero Beltrán como Pam Flores y Luis Fernández y Marta Gómez, bueno, ellos están muy interesados en todo esto porque están estudiando narrativas multimedia. Entonces, es nuestra próxima competencia. Así que, bueno, pues ya les dimos muchos tips para que de repente en 5 o 10 años compitan mejor que nosotros. De hecho, Marta, muy bien, gracias Marta. Me da mucha alegría verte por acá. Nos pregunta, ¿no? ¿Dónde ven Milagros CIA dentro de 1 año, 1 año, 5 años, 10 años? Yo debo decir que Milagros CIA responde a un tributo que hicimos a la poética de Juan Rulfo, ¿no? Porque todos estos nombres de Eduviges y Dorotea y, en fin, son nombres que a mí siempre me fascinaron, ¿no? Esta capacidad expresiva y sonora de estos nombres. Entonces, bueno, Milagros fue una suerte de recuperar esos nombres, ¿no? Que bueno, me pareció a mí importante y bueno, pues esta pregunta quizá la tenga que responder el propio Cristian, el propio Diego, el otro Diego de la FES, Ernesto. Así que bueno, Cristian, dentro de 1 año, 5 a 10 años, ¿dónde estará Milagros? Em, bueno, obviamente yo sí esperaría, ¿no? Que siguieran más temporadas. Pero digamos que en lo inmediato, que es algo que creo que habíamos comentado, Fer, es
darle mayor impulso a a la difusión, ¿no? Porque si bien ya tenemos, digamos, todo el proyecto, pues, acabado, disponible en Internet, hay que darle todavía un empujoncito más para que más gente lo pueda, conocer, ¿no? Y bueno, estos foros, pues, es una oportunidad, ¿no? También para que la gente pueda difundirlos. Y a mí lo que me gustaría sí sería como trabajar mucho en la parte de difundirlo en otros espacios, ¿no? Ganar mayor, pues sí, mayor audiencia, ¿no? Que difundirlo en otro tipo de, pues sí, de asociaciones, de sociología, entre los alumnos, pues ahora sí que importa mucho también el trabajo hormiga que uno hace en sus propias redes, ¿no? Ujú. Entonces, sí, sí, yo creo que es muy importante porque este proyecto sí es, la verdad es que muy sui generis. Eh, entonces, sí, yo creo que vale la pena mucho que si bien en lo inmediato la comunidad del gremio la conozca, pues también, ¿no? Otras personas que no son iniciadas, pero que están interesadas, pues en estas ideas pues de la realidad social, pues puedan conocerlo, ¿no? Y sí, obviamente yo esperaría, pues también, otro tipo de temporadas, pues ya también con otro tipo de exponentes, a lo mejor tal vez más temáticos, sobre realidades más locales, autores que son tal vez desconocidos, pero tienen ideas pues muy trascendentes en la vida social, ¿no? Pero sí, yo sí le veo como mayor, pues le veo un buen camino, ¿no? A este proyecto. Diego, dentro de 5 años, 10 años, un año, ¿dónde ves Milagros? Diego, los dos Diegos. Venga, Diego García Osorio. Sí, bueno, pues la propuesta, el trabajo, pues es el doctor Fernando. Pero a mí sí me llama la atención, pues mi sesgo como docente, ¿no? También, pero entonces, ojalá, ¿no? Que hubiera que esta participación de gente joven, ¿no? A nivel licenciatura, sería algo muy importante. Por supuesto, tenemos la reverberancia, pero también esa posibilidad, ¿no? De que se sumen. También, pues, la intención que nos comentaba al principio del semestre pasado, doctor Fernando, pues sí, los clásicos, algunos autores ya más contemporáneos, pero como acaba de mencionar Cristian, pues quizá otros tipos de participación, o sea, unas cuestiones temáticas. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues, digamos, personal, por trabajo que estoy haciendo actualmente, de investigación, pues, pienso, por ejemplo, que algunos elementos del trabajo etnográfico, ¿no? Del trabajo de campo, o sea, una cuestión así como temática, no sé si sea el término más correcto como dossier pero bueno, a veces digamos que la plataforma ahí está y pues las posibilidades, pues se puede hacer un abanico muy amplio, ¿no? Es lo que comentaría. Diego García, te has de acordar que yo te comenté el proyecto ¿no? De hacer hablar a los montes y me dijiste, hey, no le voy a entrar a eso, ¿no? O sea, porque como la antropología trabaja con muchas comunidades y prácticas ritualísticas, mágicas y demás, sagradas, ¿no? En los documentos que se leen, estas personas afirman que se comunican, ¿no? O sea, que tienen un contacto, que tienen comunicación, en fin, intercambios, ¿no? Ofrendas, etcétera. Es una cosa riquísima. Y yo le decía a Diego, o sea, de acordar muy bien él, pero a mí me batió olímpicamente, de que se aventara un guión en donde hubiera una voz de eso, ¿no? De lo sobrenatural. Y le dio frío y me dijo que no. Entonces, bueno, de que hay propuestas, ¿no? Para nutrir el podcast. Bueno, Diego, Yael, el podcast en unos 5 o 10 años.
Mira, yo sabes, Fer, que soy muy fanático de la narrativa transmedia, ¿no? Lo sé. Es un concepto en el que vengo trabajando ya unos años y a mí me gustaría que el podcast y en especial Milagros, unos 5 años pueda ser un referente de, dentro de la academia, ¿no? Un formato de narrativa transmedia en el que podamos divulgar ciencia, ¿no? Y crear ciencia también, ¿no? Este, yo estoy muy feliz de haber colaborado en esto y en algún momento se lo dije a Fer, tiene el potencial de este podcast, este formato que tú creaste, porque a fin de cuentas él creó y él dio la forma, él maquinó cómo quería hacerlo. Este, le comenté, esto puede ser un referente para la educación también, porque podemos enseñar, ¿no? Complementar contenidos, ya sea a nivel de escuela este, básica hasta doctorado, ¿no? O sea, el poder tener un podcast, o bueno, en este caso, tener una IA que tú le preguntes o te guíe dentro del camino, dentro de toda esta información que hay, pues es bastante ambicioso y creo que tiene un buen camino, ¿no? O sea, no podemos leer a Marx y no todos vamos a entender a Marx, ¿no? A la primera. Y ahí viene la parte fundamental de los guionistas, ¿no? ¿Cómo vas a enseñar Marx, ¿no? A partir del audio y crear toda una narrativa, todo un ecosistema diferente. Eso ya es ciencia, ¿saben? Entonces, Ujú. a mí me gustaría que sea un referente en unos años, ¿no? Dentro de la academia, en las instituciones, como un instrumento, una herramienta complementaria a la educación. Excelente, mi Diego. Ernesto, ¿algo que querías añadir para seguir viendo el chat? Me gustaría mejor entrarle a la pregunta que hace Verónica Beltrán, que dice, Venga. ¿este nuevo formato de aprendizaje se podría adaptar como tipo plantilla para utilizarlo posteriormente a otras disciplinas? Ujú. Yo le diría que Bueno, y dice algo más, ¿no? no Dice así dice, que... esto Ajá, dice. funciona, esto en función a que es difícil para alguien independiente que cuente con colaboraciones de personas tan especializadas para implementar toda esta tecnología, las narrativas. Recordemos que el hombre digital orquesta está en boga, narrador, personaje, editor, gestor de comunidad, SEO, analista, etcétera. Milagros es sumamente aspiracional para mí, es una forma muy agradable y divertida de aprender una nueva pedagogía digital. Muy Aquí, bien. bueno, propone que hay que patentar a Milagros. Sí, si no nos lo van a robar, malditos. Bueno, en este sentido yo le respondería que puede servir como base, sí, como este es un ejercicio, ¿no? Pero también le diría que al final de cuentas todas las disciplinas no tienen los mismos públicos o las mismas audiencias. Entonces, siempre tiene que estar en revisión al contexto, ¿no? Al contexto de la disciplina, al contexto de las posibles audiencias, a cómo entendemos nosotros a esas audiencias, porque como nosotros lo vivimos, fue un largo debate si bien usted ya tenía el esquema o la plantilla de las voces, siempre fue un constante debate si realmente las voces tenían que ir en ese derrotero o había que direccionarlas para otro, ¿no? No todo se puede dar como sentado, ¿no? O sea, al final de cuentas sigue siendo un ejercicio sociológico hasta plantearnos las voces, porque estamos analizando cómo interactuar, cómo captar la atención del otro, cómo transmitir conocimiento, ¿no? Entonces, las formas de interactuar también está ahí la sociología, cómo construimos esas representaciones sonoras o de voces para llegar al otro. Entonces, si bien puede ser cimentar ciertas bases,
siempre hay que hacer ese ejercicio, ¿no? Y en ese ejercicio pueden salir mal uno o dos experimentos, pero ya habrá alguno que salga bien, ¿no? Y pues sí, obviamente no es tan fácil, para ninguno de nosotros, haberlo diseñado por sí mismo, ¿no? Entonces, fue un trabajo colaborativo a donde pues realmente no nos conocíamos. Aquí el puente entre todos fue así que el doctor Fernando, porque su proyecto es la pieza fundamental de este proyecto, pero sí, realmente mm, mm, hacer este trabajo multidisciplinario, pues a veces sí puede costar trabajo, pero entiendo por lo que han expuesto que existen las herramientas, ¿no? Obviamente la IA es un elemento que puede ayudar a perfeccionar, a solucionar ciertos problemas, pero pues esto es también de ensayo y de error, ¿no? Y para estos estudiantes que nos están viendo de esta licenciatura, pues ustedes ya están enfocados, tienen las herramientas y al final de cuentas pueden especializarse en ciertos temas, ¿no? En ciertas temáticas, porque luego también tratar de abarcar mucho, pues terminas por no abarcar nada. Entonces, para ir direccionando sus temas de interés. Entonces, me gustaría nada más, aportar esto hacia esta pregunta. Muy bien. Sobre lo que decía Marta de unos 5 años, yo creo que todo el equipo va a tener que reflexionar seriamente, ¿no? Si mexicanizamos a Milagros CIA, que es una idea que tanto Diego y Ernesto habían dicho muy bien, que tiene que hablar como mexicana o mexicano si se va a desdoblar o va a haber varios, que sea una inteligencia que sea del pueblo mexicano, ¿no? Que hable como nosotros, que responda como nosotros, que diga ira, mijo, cosas así, para inmediatamente ya colocarlo en la cosmovisión identitaria, ¿no? Mexicana, o no, y hacerla universal. Diego ya se emocionó, ya lo conozco, ya está ahí rastreando prompts y seguramente audios o voces, ¿no? De la mexicanidad, ¿no? Que creo que tenemos un montón ahí de dónde agarrar. Bueno, pues lo de la plantilla que dice también Vero, ¿no? Tiene que ver fundamentalmente con que, pues es una situación terrible porque a los creadores independientes se les exige hacer todo, ¿no? Y si bien se pueda sacar ciertas cosas uno solo, la verdad es que la otra idea o la otra tendencia es la colaboración. O sea, invitar a mucha gente, que se armen equipos, que fluyan. Porque si no, pues sí, o sea, no. Y como estos ecosistemas se exigen mucho todo el tiempo, pues imagínate, o sea, la IA va a ayudar siempre, ¿no? Pero no, como ya lo explicaron muy bien, pues no va a responder siempre, ¿no? Y casi siempre responde mal, en fin, muchas cosas así. Bueno, no sé si Pam y Ana y Luis te quieran comentar algo más, sino para irnos despidiendo, porque bueno, prometimos 2 horas y la agenda está terrible, así que bueno, si a las 12 queremos irnos. Vero dice, muchas gracias, licenciado Ernesto. Sin duda han creado un nuevo género narrativo, talacho intelectual digital. Sí, talacha intelectual digital y ya. Sí, algo así, ¿no? Mucha talacha ahí de por medio. Muchísimas gracias por los comentarios en el chat. Cristian, no, Cristian aquí. Este, oye, Cristian, una plantilla donde haya todo eso, ¿crees que se genere? ¿O la patentamos y ganamos el premio Nobel no sé, no el Nobel, sino el premio Princesa de Asturias? Sí, claro que sí. Tal vez como tal una plantilla, no, porque sí es como un proyecto muy, pero muy, hecho a la medida. Sí es, ahora sí que se fue se hizo un traje sastre, ¿no? Ahora sí que ni siquiera compramos la talla, sino fuimos con el sastre y nos tomaron las medidas y nos hicieron el traje justo a nuestro cuerpo, ¿no? Pero sí, precisamente era como parte de lo que quería mostrar, ¿no? De que pues se pueden utilizar esas herramientas pues para otro tipo de proyectos, ¿no? En este caso
pues sí, para el podcast, ¿no? Y sí, claro, pues sí, también la idea era de crearlo con nuestros propios recursos, pues la idea era también pues sí, de transparentar, ¿no? Cuál fue todo el proceso creativo y sobre todo pues para que lo puedan utilizar otras personas en sus proyectos. Em, pero sí, claro que sí, habría que trabajar, ¿no? En algo ya más genérico para que se pueda utilizar, pero sí, sí es factible hacer pues una plantilla, ¿no? Como pues usualmente se conocen. Bueno, Ana escribe que bueno, que está muy bien, que gracias por enseñarnos siempre cosas interesantes. Bueno, eso va para todos los que estuvieron acá. Pues miren, si quieren vamos cerrando la charla de hoy, una última ronda de conclusión finales, ¿no? Y le pediría que comenzara Diego de WAM, después Diego de FES, luego Ernesto, luego Cristian, y al final pues yo le daría, digamos, el cierre. Y bueno, Vero en el chat dice que gracias al licenciado Cristian. Venga, Diego, una reflexión final para cerrar esta presentación, primera presentación oficial en el Comexo 2025. Bueno, gracias, Fer. Bueno, primero que nada, felicitar a todos porque pues, fue un trabajo en equipo, ¿no? O sea, fue un trabajo multidisciplinario, ¿no? Pues nada, más que nada es eso, ¿no? Felicitarlos y pues espero que sigamos generando más productos de este estilo y pues la puerta queda abierta para cuando quieran caerle a Lerma y usar nuestra cabina con mucho gusto, ¿no? Eh, pues estoy muy contento con el producto que salió, honestamente. Y pues nada, es eso, ¿no? Invitarlos a que sigan produciendo contenido de este estilo. Gracias, Diego. Diego García, una reflexión final, por favor. Sí, bueno, en uno de los comentarios de Verónica Beltrán me gusta mucho cómo lo plantea una nueva pedagogía, ¿no? Mm, Entonces, parece muy interesante. Pues agradecer, doctor Fernando, ¿no? Porque pues fue el eje que llevó a que nos congregásemos y pues agradecer, ¿no? A ujú. usted, a Ernesto, a Diego Yael, a Cristian y pues quienes estuvieron presentes el día de hoy y ese sería yo también manifestar pues mi contento, ¿no? Mi alegría, como digo Yael, se ve un producto pues muy bonito y, pues ahí está, ¿no? Para que cumpla ese objetivo final, ¿no? Que llegue a pues, a esa reverberancia, ¿no? De quien acuda a él y tome esta propuesta, ¿no? Sería eso. Muchas gracias. Gracias, Diego. Ernesto, Sí, primero que nada, igual, igual que mis compañeros, agradecerles su participación en el proyecto, su asistencia y también que nos escuchan, ¿no? Quienes se tomaron el tiempo para escucharnos el día de hoy, a usted por invitarme al proyecto y para concluir, pues sí, yo pienso que debemos de explorar, como siempre, ¿no? Nuevos derroteros. Igual, si Milagros puede ser como la punta de lanza, pero replantearnos a ver si esa es la única voz o otras voces podemos utilizar, ¿no? Como habíamos planteado, así había que mexicanizar a Milagros y salir del formato de la anglósfera, ¿no? Porque es como que construyamos una identidad propia, ¿no? De Milagros, no sé si a la mexicana o a la latinoamericana, y a partir de ello también ir construyendo precisamente, creo que lo planteó Cristian, otras temporadas más temáticas, ¿no? Con sociología latinoamericana, con problemáticas más propias de nosotros, igual adentrarnos a otras formas o métodos que se han explorado aquí desde las ciencias sociales. Y con eso concluiría. muchas gracias, Ernesto. Muy bien. Cristian, Sí, pues igualmente agradecer mucho la invitación y sobre todo por esta oportunidad pues sí, de charlar
pues sí, con Diego Yael, con Diego, con Ernesto, contigo Fer y pues también con el público que nos escuchó y estuvo interactuando en el chat. Em, pues básicamente yo me llevo pues una pregunta, una reflexión sobre, pues sí, digamos que la intervención de la IA en la creatividad, ¿no? Creo que ahí hay un tema como muy delicado, porque si bien la IA nos ayuda a, pues sí, a optimizar ciertas tareas que podrían ser repetitivas o tareas que son como de talacha, que en realidad pues no aportan, pues sí, a la creatividad, digamos. Pues también creo que estamos llegando a un momento donde la IA ya está pasando ese, no sé si llamarlo límite, ¿no? Bueno, nosotros estamos criados en una generación en la que yo creo que sí podríamos, al menos todavía distinguir entre lo que es una IA, que a veces es cada vez más difícil, y de lo que no es una IA, ¿no? Pero yo creo que ya las nuevas generaciones que están ya creciendo en este contexto de IA, tal vez les sea cada vez más difícil, ¿no? Distinguir entre una IA y sobre todo en el aspecto de la creatividad humana. Es creo que lo que yo habría que resaltar, ¿no? Porque obviamente en otras cuestiones, como decía, tal vez más mecánicas, más técnicas, pues es difícil distinguir, ¿no? Pero cuando se trata de algo ya creativo, que puede ser creaciones artísticas, estas creaciones sonoras, escriturales o de otras disciplinas, pues ahí yo creo que sí está como complicado, no sé. Entonces, pues sería como una reflexión más que nada, ¿no? Sobre este tema, que sí es súper, pues de la actualidad y y prioritario, ¿no? Eh, Ahorita se está hablando mucho como de las legislaciones de las sillas, entonces es un tema muy actual, muy pertinente. Y pues sería todo, ¿no? Y nuevamente agradecer a todos pues por esta oportunidad. Perfecto, Cristian. Bueno, en el chat nuevamente le mandan Vero Beltrán. Muchas felicidades a todo el equipo. Milagros Cía. Me ha volado la cabeza todo lo que han podido lograr con tanta creatividad y conocimiento puestos al servicio de la ocasión. Bueno, muchas gracias, Vero. Pues vamos a ir cerrando esta charla de hoy. Les agradezco enormemente a Diego García, a Ernesto Sotelo, a Cristian Hernández, a Diego Yael y obviamente pues al público que muy amablemente pudo desconectarse de sus agendas y hacer mucho más nutritivo nuestro diálogo, ¿no? Con Marta Gómez, con Vero Beltrán, con Ana, con Luis, con Pam. También estuvo hace ratito Carla Mejía, que es otra participante de FES Zacatlán. Así que bueno, pues de mi parte, también igualmente creo que el proyecto tiene mucho que caminar, no tenerle respeto al fracaso, porque a veces estas cosas dependen mucho de los likes y que si los corazones y si las estrellitas y la valoración positiva. Creo que eso es importante, sin lugar a dudas, pero creo que también debemos de animarnos a hacer cosas diferentes, distintas, nuevas, experimentales, probar lo que ya sabemos que funciona. Por ejemplo, ya sabemos que funciona la colaboración, que hay que invitar a más personas. Luis Fernández nos dice que muchas gracias y que vengan más éxitos para ustedes y sus proyectos. Bueno, muchas gracias, Luis. En fin, diversificarnos, invitar más gente. La invitación está abierta a Marta, a Vero, a Ana, a Luis, a que envíen cosas, qué sé yo, un guión, qué sé yo, de lo que están estudiando actualmente, que bueno, pues son muchas cosas, temáticas de América Latina y de cine y de digitalización, en fin, no podríamos realmente deparar. Así que creo que estuvo muy bien lo que dijo Diego, Yael, que la cabina Guam Lerma ahí como la ven, ¿no? Si funciona, está súper genial. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Voy a dejar de grabar y damos por concluida esta sesión de presentación de milagros en la octava Semana Nacional de Ciencias Sociales.
organizada por Comexo. Muchas gracias y hasta la próxima.